¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días, otra vez aquí con el gusto de saludarlos. Espero que les guste ahora el tema que vamos a tocar sobre cómo crear una sociedad anónima o una sociedad de asociación civil o una empresa con determinado giro mercantil. Lo primero, antes que nada, se tiene que ver quiénes van a ser los socios, se deben de identificar, se debe de establecer un nombre que no vaya a afectar a otra persona moral que tenga ese mismo nombre. Se tiene que registrar ante la Secretaría de Economía y se debe de crear el acta constitutiva sobre el objeto social que va a comprender esa empresa. Ese objeto social, por supuesto, debe ser lícito, debe de tener la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y de diversas dependencias de gobierno, la Secretaría de Economía, para que ese objeto social, además de ser lícito, pues esté autorizado por el mismo gobierno, porque hay ciertas actividades que son exclusivas del gobierno. Entonces no puede uno crear una empresa que sustituya la actividad preponderante del gobierno. Pues tiene que ser una actividad que no sea exclusiva del gobierno en especial. Entonces, aquí en este caso, ya una vez que se tenga el nombre, se tenga las personas que se van a conformar, los socios, accionistas o asociados, depende del tipo de empresa mercantil que van a crear, o si va a ser una SA, sociedad anónima, de capital variable, de responsabilidad limitada, o una asociación civil no lucrativa, a las que le llaman las fundaciones. Entonces tenemos que especificar qué tipo de empresa, de sociedad queremos crear. Y una vez que tenemos el tipo de sociedad y tenemos el acta, o sea, el conglomerado de las actividades lícitas que se van a tener que crear en esa empresa, se acude ante un fedatario público o notario público. ¿Para qué? Para que protocolice esa empresa, esa acta, la formalice en una escritura, la inscriba en el registro público de la propiedad y del comercio, para que esa empresa, a través de su inscripción, surta efectos contra terceros y además tenga la autorización de todos los entes administrativos que le van a autorizar el funcionamiento de esa empresa, darlo de alta, por supuesto, ante el SAT, y que su nombre, reitero, no contravenga otro nombre que ya haya sido registrado, ¿verdad? Que no afecte derechos de autor. Entonces, ya una vez que se tiene listo eso, se hace la asamblea, la primera asamblea, se determina quiénes van a ser, si se va a determinar por medio del presidente del consejo, un consejo de administración, o se va a conducir esa empresa a través de un administrador único. En este caso, el administrador único pues va a ser la que es representante legal de la empresa. Ahí se van a designar quiénes van a ser los que van a representar legalmente a la empresa para determinar tal o cual actividad. Se otorgarán los poderes necesarios a las personas con las cuales fungirán en representación de la empresa, para que esa actividad específicamente la lleven a cabo con la autorización del Consejo de Administración y no vaya a haber una situación de fraudes o manejos indebidos que resulten que esa persona o ese apoderado o mandatario no tenga las facultades que debería de tener por parte del Consejo de Administración o del administrador único en este caso. Entonces, ya una vez que se otorgan los poderes, de igual manera,
se van a tener que hacer su debida inscripción. Hay algunos poderes que no son necesarios que tengan la inscripción en el registro público, ¿verdad? Cuando generalmente son poderes para pleitos y cobranzas, porque esos son nada más para actos que no trascienden. Es decir, por ejemplo, un poder para actos de dominio o un poder para actos de administración en los que se circunscriba y suscriba diversos títulos de crédito, ahí sí deberá de contar con un registro previo ante el registro público de la propiedad y del comercio. Pues ya una vez que ya está debidamente protocolizado esa acta constitutiva de la empresa, el notario se va a encargar de darle aviso a las autoridades fiscales y administrativas. Ya en caso que no tenga ninguna objeción, entonces ya todos los socios o accionistas deberán de haber firmado de autorizar la creación de la empresa. Si se fijó algún capital constitutivo de la empresa, deberán de hacer sus aportaciones cada uno de los socios en los términos que quedaron cada uno, ¿no? Por ejemplo, si el capital constitutivo se determina en 50,000 pesos y quiénes van a ser los socios y quiénes van a ser las personas a las que se les va a designar tal o cual actividad, se dice fácilmente, pero ya a través de la realidad se puede ya tornar esto mucho más complejo. Por eso es que sí es importante que acudan con un profesional cuando ya se haga la creación de la empresa, sobre todo cuando ya empiece a funcionar. ¿Por qué? Porque es ahí donde pueden tener ahí los problemas que se atañen a la realidad, como por ejemplo la representación que va a tener la empresa en determinadas actividades conforme al objeto social por el que fue creada. Entonces, es muy importante eso. Todos los socios o accionistas deberán de haberse identificado previamente a satisfacción de la autoridad administrativa y también pues aquí el notario deberá de recabar la firma y el consentimiento de los que están interviniendo en este acto jurídico, y ya una vez que tenga inscrita la sociedad en el área de comercio, en el registro público, le entregará el testimonio al representante legal de la empresa para que con eso, en el domicilio donde va a constituirse esa empresa, se debe de señalar también en el acta constitutiva. Y ya en ese domicilio que va a fungir como su lugar de trabajo, su lugar donde va a despachar sus funciones, debe de, por supuesto, contar para no crear empresas fantasmas, que también está muy de moda. Hay empresas fantasmas que resulta que el domicilio no existe y sin embargo están funcionando, y cuando existe algún problema de índole legal por algún fraude o algo, pues ahí está la situación, que se vuelve más complejo poder fincarle una responsabilidad a los representantes legales de la empresa cuando no existe una identificación plena del lugar donde se encuentran en funciones en ese momento. También las empresas pueden determinar un lugar específico, como también pueden hacer sucursales en los estados de la República o donde consideren, o en el extranjero, ¿no? Es importante que también exista dentro de ese clausulado la admisión o no de extranjeros. La ley limita en determinadas actividades el ingreso de extranjeros. Entonces, si no hay ninguna actividad en la cual la ley restrinja el ingreso de extranjeros, bueno, no se pueden admitir sin ningún problema. Cuando existe esa limitante, es importante que se dé aviso también a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración para que estén avisados de la determinada actividad y haciéndoles saber que de esto se admitió a un extranjero de nombre tal y que reside en forma permanente, porque hay extranjeros que ya se nacionalizaron y ya prácticamente son nacionales, que pueden hacer las actividades de un ciudadano mexicano al 100%, aunque sean de procedencia extranjera.
También, bueno, pues aquí las sociedades mercantiles pues, tienen todo un capitulado en el Código de Comercio, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Es todo un conglomerado de leyes especiales para la materia mercantil, que muchas veces se puede confundir con la materia civil. En la materia mercantil tiene sus propios articulados, como dijimos, en los cuales en caso de alguna controversia, alguna duda o algo, pues habría que atañer qué tipo de legislación le corresponderá en ese acto jurídico que se celebró la sociedad mercantil por o a través de su representante legal. Es muy extenso el tema, yo sé que quizá pudiera extenderme muchísimo más, pero por razón del tiempo considero que pues ahorita es conveniente pues darle esta breve explicación. Si les gustó, denle like, suscríbanse, activen la campanita y pongo a sus órdenes mi teléfono para que si en caso de que quieran ampliar el tema, pues podamos hacerlo con muchísimo gusto. Que les vaya muy bien. Muy bonito día.